Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cineparchados, el espacio donde el cine no solo se comenta, se vive, se analiza, se confronta con honestidad y se defiende cuando lo merece. Hoy nos vamos de lleno con una de las apuestas más arriesgadas y contradictorias del universo cinematográfico de los superhéroes. Les presento mi reseña de Thunderbolts, dirigida por Jake Schreier, con un reparto prometedor y un planteamiento que al menos en el papel tenía todo para ser una joya del subgénero. En esta ocasión, Marvel intenta cambiar el foco. Ya no hablamos de héroes ejemplares o de la clásica lucha entre el bien y el mal, sino de un grupo de antihéroes, marginados y almas quebradas. Un equipo conformado por personajes que no necesariamente confiamos, que arrastran errores y traumas, pero que son convocados para hacer lo que otros no quieren. Misiones suicidas, encubiertas y peligrosas. Así es como nos reencontramos con Yelena Belova, Florence Pugh, Bucky Barnes, Sebastian Stan, Red Guardian David Harbour, John Walker, Wyatt Russell, Ghost y Taskmaster, en una dinámica de grupo que busca equilibrar caos emocional con cooperación forzada. La película comienza con buen ritmo, no se anda con rodeos. Los personajes se presentan con rapidez, la misión se establece sin mucho preámbulo y la tensión inicial sugiere que podríamos estar ante una cinta más centrada, más contenida y emocional que otras entregas recientes. Pero poco a poco esa promesa se va diluyendo. Uno de los puntos más destacables y honestamente valiosos de Thunderbolts es el subtexto emocional que atraviesa la trama. La soledad en una época donde estamos más conectados que nunca. El film nos recuerda cuán vacíos nos sentimos por dentro. Es un guiño generacional, una herida abierta que se explora tímidamente en varios de los personajes, sobre todo en Yelena, Walker y Bob. La cinta intenta decirnos que incluso los más rotos pueden encontrar redención si tienen a alguien a su lado. El problema es que aunque el mensaje está ahí, no siempre encuentra el peso dramático que merece. Es como si la película supiera lo que quiere decir, pero no terminara de encontrar cómo decirlo. O hacen algo para cambiar ahora, o viven con eso para siempre. En cuanto a las actuaciones, Florence Pugh vuelve a demostrar que es una de las grandes apuestas actorales de esta franquicia. Su interpretación de Yelena Belova es vulnerable, sarcástica y poderosa, todo al mismo tiempo. Wyatt Russell también ofrece una actuación sólida como John Walker, un personaje que sigue siendo incómodo, contradictorio pero fascinante. Por otro lado, el resto del equipo simplemente está ahí. Ghost, Bucky y Taskmaster no tienen el desarrollo necesario y eso se nota. El que más desentona en mi opinión es Red Guardian. El intento de convertirlo en un alivio cómico constante no solo se siente forzado, sino que por momentos resulta molesto y caricaturesco. Y si hablamos del ritmo narrativo hay que decirlo sin rodeos. El guion avanza demasiado rápido, el equipo pasa de ser un grupo disfuncional a una unidad perfectamente coordinada en cuestión de minutos. Ni los Vengadores en su momento lograron adaptarse tan deprisa. Esa falta de desarrollo en las relaciones hace que el espectador tenga que aceptar muchas cosas sin que se construyan realmente. Las escenas de acción son correctas, incluso potentes en algunos tramos. La coreografía está bien ejecutada y se agradece que no dependa tanto de efectos digitales. Sin embargo, el CGI en ciertos momentos deja bastante que desear. Hay planos donde se nota la prisa, la falta de detalle, y eso le resta espectacularidad a lo que debería ser visualmente impactante. Y ahora vamos con el gran tropiezo de la película, Sentry. Este personaje, que en los cómics representa uno de los niveles más altos de poder del universo Marvel, aquí aparece como una amenaza incontrolable, hasta que mágicamente todo se resuelve con un discurso emotivo y unos abrazos. ¿En serio? ¿Ese era el desenlace para una figura que podría rivalizar con Superman o con los mismísimos celestiales? Esta resolución simplista no solo es decepcionante, es un insulto al propio personaje y al público. Es como si dijeran, no sabemos cómo ganarle, así que vamos a hablarle bonito y que se calme. Un final que parecía salido de una caricatura infantil. Este recurso, introducir personajes poderosos solo para usarlos de forma superficial, ya se ha vuelto una costumbre molesta en el MCU. Lo vimos con Capitana Marvel, lo vimos con Adam Warlock, con Re-Hulk y ahora con Sentry. La estrategia parece ser, traigamos a estos iconos para atraer fans, pero sin comprometernos con su verdadero potencial. Y eso a largo plazo está erosionando la confianza del público, porque no se trata solo de llenar la pantalla con cameos o referencias. Se trata de construir, de hacer que estos personajes importen y que tengan un peso. Nadie puede, pero podemos encontrar una salida. Juntos. En definitiva, Thunderbolts es una película que entretiene pero no emociona.
Tiene buenas intenciones, momentos destacables y un par de actuaciones que le dan el material, pero también peca de superficialidad, de falta de ambición, de soluciones fáciles y apresuradas. Si el MCU realmente quiere reinventarse, necesita más que un grupo de antihéroes reunidos a la carrera. Necesita profundidad, riesgo narrativo y sobre todo, respeto por sus propios personajes. Mi calificación final para Thunderbolts es de 6 sobre 10, una cinta que cumple pero no trasciende, que se queda en el casi, en el pudo ser o en el pero. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Ya viste Thunderbolts? ¿Te emocionó? ¿Te aburrió? ¿Te enojó? Déjame saber en los comentarios y si te ha gustado este análisis no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún próximo video. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final y sin más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.